son los integrantes. Sí, doctora. No sé si comenzamos ya. Yo le invito a tus compañeros para que tomen un poco. Bueno, doctora, cuando avísanos. Un segundito. A ver. ¿Vos sos pariente del doctor Pertile? Sí, doctora. ¿Ah? ¿Tu tío es? Mi tío. Ah, bueno. Lo que pues, medicina, ¿verdad? No, no llegó. ¿Qué pasó, doctora? No se escucha mucho. Creo que después siguió medicina también, digo. Sí, la mayoría de los están los en bioquímica o medicina. Sí. Bueno, sí, es que ya están todos, yo no tengo problema de comenzar, ¿sí? Me parece que es mejor porque es un poco largo el tema. ¿Les parece? Sí, profe, vamos a comenzar nomás ya. Comiencen nomás, ya estamos ya todos listos para... Ya estamos listos. Buenas tardes, perdón, buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a hablar de los bacilos gram negativos pequeños. Si puedes pasar al siguiente, Uli. A mí me toca hablarles sobre el género Haemophilus, que son bacterias patógenas del humano. Se encuentran generalmente en la parte respiratoria y el de mayor importancia vendría a ser el Haemophilus influenzae. Espera un poco. La ASL, entonces se dice género Haemophilus, Hemófilo, ¿ok? perdón. ¿Sí? Y Haemophilus Sí, influenzae. Está muy influenzae. bien escrito con cursiva, todo, pero la A en latín se lee, entonces es Haemophilus influenzae, ¿ok? ¿Está bien? Sí, está Bueno, bien. Gracias por la aclaración, gracias, doctora. gracias a ustedes por aceptar que se... Para eso pues estamos para ensayar, para cuando ustedes tengan que presentar sola en el exterior o en reuniones de otras facultades. Bueno, ¿está bien? Bueno, continuando con su forma o su morfología, son bacilos o cocos bacilos pequeños, de 0,5 a 2 micrómetros vendría a ser. Siguiente diapositiva. Estos serían como los factores para detectar principalmente el Haemophilus influenzae, cuesta en chiqui, que es factor, para el factor B es positivo, para el factor X es positivo, pero para la hemólisis y en la producción de CO2 es negativo. Las cepas del le puedo decir nomás ya directamente, influenza o Sí, sí, Haemophilus el Haemophilus H influenza en todo caso, H. ¿verdad? influenzae causa meningitis, casi siempre poseen cápsulas
cosa que no ocurre con las otras aisladas del aparato respiratorio normal. Se ha visto que el serotipo B de esta especie es prácticamente el mayor responsable de todos los casos de infección humana. Siguiente. Su coloración son bacilos gram negativos y en su cultivo por lo general son de crecimiento lento, requieren para su desarrollo algunos de los factores denominados X y B. Se encuentran normalmente en la sangre. El factor X es termoestable y el factor B es termolábil. Conjuntamente con la cepa del Staphylococcus aureus, se produce el fenómeno del satellitismo de las Satelismo. colonias. Satelismo. ¿Sí? Y la sangre de carnero solo puede usarse en forma de agar sangre chocolate, ya que contiene sustancias inhibidoras termolábiles del factor B. Los cultivos conservados en el laboratorio tienen tendencias de autólisis. Siguiente. Clasificación del género Haemophilus junto con los géneros Acintobacillus, perdón por la pronunciación, y Pasteurella, pertenecientes a la familia de Pasteurelliaceae. Para la clasificación del género se tiene en cuenta su acción patógena para el humano y los animales, sus necesidades de los factores de crecimiento X y B, el requerimiento del anhídrido carbónico, la reducción de nitratos a nitritos, la producción de indol, catalasa y hemolicina. Pasamos a las propiedades antigénicas que poseen antígenos polisacáridos capsulares. Y lo más importante, que el H. influenzae tipo B es el agente patógeno más importante dentro de esta especie, determinando procesos invasivos tales como la meningitis y las septicemias. Siguiente. En cuadros clínicos, tiene como puerta de entrada habitual las vías aéreas superiores. Ahora comenzamos luego con en esta época. Coloniza en primer lugar la rinofaringe y de allí se extiende a los órganos vecinos, senos paranasales, oídos y bronquios, pudiendo ocasionar sinusitis, otitis media, epiglotis, con obstrucción de las vías aéreas, bronquitis, neumonía y celulitis de la región periorbital. Este microorganismo produce menos frecuentemente artritis supurada y pericarditis. Siguiente. Como diagnóstico no le puse, pero para mencionar, se necesitan los factores de crecimiento X y B, que es lo que mencioné anteriormente. El tratamiento, el antibiograma se decide qué droga va, o sea, sería la mejor para esto, la más eficaz, y puede usarse primeramente ampicilina y cloranfenicol. Y como drogas alternativas, trimetoprima, sulfametosazol, Metosazol. y las cefalosporinas. La inmunización pasiva con las inmunoglobulinas hiperinmunes es eficaz en la prevención y el tratamiento del HIV. Mm. La conjuntivitis por el HIV responde bien a la aplicación local de las gotas de sulfonamidas. Como modo de transmisión, si bien la mayoría de los bacilos de este género se transmiten por la vía rinofaringea y respiratoria, existen otras que usan para su propagación la vía sexual, la vía conjuntival y la vía bucofaringea. Y de medidas preventivas existen dos vacunas conjugadas que utilizan la fracción polisacárida del microorganismo unida a transportadores que pueden ser proteínas derivadas del toxoide diférico o de las proteínas de la membrana externa Neisseria meningitidis. Siguiente. Ahora sigue mi compañero. Buenos días. El género Pasteurella, creo que así se pronuncia, doctora, disculpa.
Eh, este género podemos ver que son bacterias gram negativos, gram negativos facultativos con coloración bipolar, ¿verdad? Son parásitos tanto en humanos como en animales, ¿verdad? Son anaerobias facultativas, ¿verdad? Tienen la catalasa y oxidasa positiva y son fermentadoras también, ¿verdad? Vemos que tienen la forma de bacilos pequeños, ¿verdad? De 1 a 1,8 micrómetros de largo, son inmóviles, son cerdos aislados o en pares y a veces en cortas cadenas. Las razas virulentas forman cápsulas. Eh, También forman parte de la flora normal de las mucosas de numerosos animales domésticos, especialmente en el perro y en el gato, ¿verdad? Y también se le puede observar en roedores, ovinos, bovinos y suinos. Siguiente, por favor. Este género, ¿verdad? Vemos que las dos especies que son capaces de ocasionar infecciones en humanos son, ¿verdad? La Pastorella multocida, ¿verdad? Y la Pastorella canis. Otros integrantes de este género también son, ¿verdad? La Pastorella betiae, la Pasteurella dagmatis, ¿verdad? La Pasteurella stomatis, las Pasteurellas neumotrópicas, ¿verdad? También está la Pasteurella urae y otras dos, ¿verdad? Que son la Aerogenes y la Gallinarum. Disculpad mi pronunciación, doctora. Para su cultivo, ¿verdad? Este género prefiere más su desarrollo en medios de dar sangre, ¿verdad? A uno de sus cuadros clínicos podemos ver que los animales generalmente producen septicemias hemorrágicas y neumonía. En los humanos la mayoría de las veces transmite a través de mordeduras y arañazos de los animales domésticos, ¿verdad? Como estuvimos mencionando que son los perros y los gatos más comúnmente que son los que transmiten esta bacteria. Produciendo así la infección en la zona de la mordedura o arañazos, ¿verdad? Puede formar también abscesos. Al complicarse puede darse, justamente aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Tenemos sinovitis, osteomielitis, adenitis regional, septicemias, ¿verdad? En otras ocasiones también pueden dar infecciones pulmonares, ¿verdad? Como bronquioectasias, bronquitis crónica, carcinoma o enfisemas, abscesos pulmonares o neumonías. Y en algunos tratamientos podemos ver que se utiliza la penicilina en altas dosis, ¿verdad? La tetracilina, la ampicilina, la fluoroquinolona y las cefalosporinas son drogas alternativas, ¿verdad? En el tratamiento de infecciones mordeduras se prefiere emplear la asociación amoxicilina ácido clavulánico, ya que hay otros patógenos involucrados. Ahora a continuación les voy a hablar de la Francisella tularensis, ¿verdad? Son bacterias gram negativas, ¿verdad? No fermentadoras, es causante de enzootia en animales silvestres en todo el mundo. Son bacilos coloides muy pequeños, miden de 0,3 a 0,7 micrómetros, ¿verdad? De grosor y son también inmóviles. Las cepas A virulentas no presentan cápsulas, ¿verdad? Pero vemos también que las razas virulentas sí pueden presentarlos. Es catalasa positiva, ¿verdad? Débil y fermenta la glucosa sin producir gas. Se conocen bioquímicamente dos variedades, ¿verdad? La Francisella tularensis variedad tularensis A, ¿verdad? Y Francisella tularensis variedad paleártica V. La variedad A se aísla en roedores y vectores, ¿verdad? Es muy virulenta tanto para el humano como los animales. Y la variedad B vemos que se aísla a partir del agua y los animales marinos, ¿verdad? Esta no, es más poco virulenta para el humano y tanto, o sea, para los humanos y tanto para los animales, ¿verdad? Y este también es responsable de la hipersensibilidad tardía. Siguiente, por favor. En el método de cultivo vemos que es aerobia estricta. Crece en los medios enriquecidos. Para su desarrollo necesita la cisteína.
Crece en medio que contiene yema de huevo fresco, ¿verdad? Con gelatina o en medio de glucosa, cisteína, sangre. Bueno, en los cuadros clínicos vemos que es el agente de la tularemia, que es la enfermedad que ataca a roedores selváticos y a animales domésticos, ¿verdad? A partir de animales infectados pasa a los humanos por medio de picaduras de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, las garrapatas. Puede haber contagio por contacto directo por mucosas y heridas contaminadas o salpicaduras de sangre de animal infectado. En los humanos se conocen varias formas clínicas, ¿verdad? Tenemos la cutánea ganglionar o úlcero ganglionar, ¿verdad? Que es la más frecuente, de los 70-80% de los casos. Eh, Produce una pápula que en el instante se úlcera, ¿verdad? Aparece adenomegalia satélite, rara vez con linfadenitis, ¿verdad? También puede haber fiebre, puede evolucionar a diseminación séptica. Otra característica, ¿verdad? Otra forma clínica que vemos, ¿verdad? Que es la ganglionar pura, ¿verdad? Que son sin lesiones cutáneas, ¿verdad? Esto es comúnmente entre el 5 y 10% de los casos, nada más. Síntomas igual que la anterior, ¿verdad? Vemos que la séptica o tífica ocurre en el 5 y 15% de los casos. Son síntomas similares también a las fiebres tíficas. Tenemos la conjuntival ganglionar, ¿verdad? Que es menos común, solo del 1 al 2% de los casos. Se manifiesta con una conjuntivitis purulenta unilateral con adenomegalias preauriculares. Y también tenemos en el caso pulmonar, ¿verdad? Por inhalación directa de la bacteria, da una neumonía lobular aguda con fiebre alta, tos, expectoración y adenomegalia mediastinal. Las formas menos frecuentes son por la faringe amigdalitis aguda, pericarditis, peritonitis, meningitis, gastroenteritis y osteomelitis. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Unas imágenes. Ahí podemos ver uno de los métodos de transmisión a través de vectores de las garrapatas. Podemos ver que justamente aquí está. Siguiente imagen, por favor. Ahora tenemos los tratamientos, o sea, el tratamiento. Vamos a ver que son eficaces en sulfadrogas, streptomicina, la gentamicina, la ciprofloxacina, imipenem y tetraciclinas. Las medidas de prevención, principalmente luego, ¿verdad? Siempre es la educación sanitaria, en este caso, ¿verdad? El uso de guantes en el manejo de animales sospechosos, cocción adecuada de carne en animales silvestres, ¿verdad? Y la inmunización, principalmente en otros los animales domésticos, ¿verdad? La vacuna se aplica por escarificación cutánea y está solamente para personas con alto riesgo de contagio también. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el género Alcaligenes. ¿Verdad? Vamos a ver que este género son bacterias negativos, ahora gram negativos, no fermentadores, con formas bacilares o cocoides de 0,2 a 2 micrómetros. En este caso sí podemos ver que son móviles mediante flagelos perítricos. Este género incluye 3 especies, ¿verdad? Tenemos la Alcaligenes feacalis, creo que se pronuncia faecalis, Alcaligenes odorans, Alcaligenes denitrificans, y vemos que se desarrolla fácilmente en medios de cultivo bacteriológicos comunes y en McConkey. Por lo general da colonias pequeñas. Siguiente. Fecalis es, ¿entendés? A-S-L-E, fecalis, ¿ok? Fecales, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, Aquí tenemos unas características de las especies, ¿verdad? Aquí tenemos las propiedades, tenemos la oxidasa, vemos que las fecalis, ¿verdad? Son positivas, las odorans también son positivas y la denitrificans, ¿verdad? Aquí vemos las características, ¿verdad? Vemos el crecimiento también, que todas son positivas, el crecimiento en el McConkey. También tenemos el crecimiento del cloruro de sodio al 6,5%. Vemos en este caso que el fecalis es negativo, ¿verdad? Y el resto es positivo.
Quiere decir que cuando usa cloruro de sodio al 6,5 es hipersalino, se dice, ¿verdad? Porque generalmente se usa la solución isotónica, que es 0,85%. ¿Me entienden? ¿Sí? Ujú. Este es hipersalino el crecimiento. Se debe poner mucha sal para que deja el odorams, por ejemplo, y el otro también, ¿verdad? Pero es negativo para el fecalis, ¿sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Gracias, doctora. Bueno. ¿Puedo pasar al siguiente? Bueno, vamos a ver aquí los cuadros clínicos. Vemos que el Alcaligenes fecalis es habitante normal del intestino humano, ¿verdad? Es una bacteria oportunista de bajo poder patológico. Es responsable de infecciones nosocomiales en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Salidas en líquidos de perfusión y equipo hospitalario, ¿verdad? Como por ejemplo la orina, sangre y el esputo. Los alcaligenes adorans y denitrificans en cultivos de orina, líquido y cefalorraquídeo y eh, Supuraciones. supuraciones de oído. Vemos que el diagnóstico está basado principalmente en la poca capacidad fermentativa de la bacteria. Vemos que para el tratamiento el antibiograma es necesario, ¿verdad? Para la elección del antimicrobiano adecuado, ¿verdad? Se utiliza generalmente la ampicilina, ¿verdad? La cloranfenicol, el cefalosporina y la cavernicilina. Aquí ya continúa mi compañero, doctora. Buen día, doctora, buen día, compañeros. Yo les estaré hablando sobre el género Brucella, que son bacterias gram-negativos no fermentadores. Generalmente se presenta en forma de bacilos cortos o cocoides, de 0,6 a 1,5 micras de largo y 0,5 a 0,100 micras de grosor. Están aislados, inmóviles y no capsulados. Son tanto patógenos para los humanos como para animales. Y la diferenciación de las distintas especies de Brucella se tienen en cuenta sus necesidades culturales, propiedades bioquímicas y su estructura antigénica. Poseen en su pared celular un lipopolisacárido integrante de la endotoxina bacteriana, compuesto por factores bacterianos A y B, que son importantes también para la identificación de las distintas especies. Son aerobios estrictos que producen catalasas y oxidasas. En su método de cultivo son medianamente difíciles y lentos, que pueden tardar hasta 8 días para que crezcan las pequeñas colonias. Necesitan para su crecimiento tiamina, niacina y biotina. El pantotenato de calcio estimula su crecimiento. Y no necesitan tampoco los factores X y B de la sangre. Crece bien en caldo de hígado de bovinos y triptosa, con el agregado de los factores de crecimiento que ya citamos anteriormente. Sus factores de patogenicidad son varios los factores que tiene esta bacteria, que es el 5-monofosfato de guanosina, GMP, que es por la Brucella abortus, que inhibe la liberación de la enzima peroxidasa de los neutrófilos. La resistencia al poder bactericida del suero fresco, que es por la Brucella malitensis, resistencia a la acción lítica del suero fresco, siendo así la especie más virulenta. La fase lisa S bacteriana es más virulenta que la fase A en la especie de Brucella abortus, Brucella melitensis y la Brucella suis. En Suis, cambio, del cerdo es Suis, ¿verdad? sí, ¿Sí? Suis cerdo, es sí. suino, cerdo. ¿Mm? Y las especies Brucella ovis y la Brucella canis solo forman colonias A, son menos virulentas que las anteriores. Y las proteínas del grupo 2 actúan en forma similar a las porinas, y el hidrato de carbono de la pared tiene una acción tóxica al unirse a los linfocitos.
y el eritrol o alcohol polihídrico de 4 carbonos que están presentes en los cotiledones fetales de los animales infectados. Incrementa la proliferación de la Brucella abortus en estos tejidos. En su clasificación podemos ver que se describen 7 tipos de Brucella, todos afectando a diferentes animales, pero 4 de ellas son capaces de producir brucelosis en humanos, que van a ser la Brucella abortus, la Brucella melitensis, la Brucella suis y la Brucella canis. Y el resto de clasificaciones del género, ¿verdad? Son agentes de enfermedad de brucelosis en animales, que atacan generalmente a animales. Y tenemos la Brucella abortus que es preferentemente ataca a bovinos, la Brucella militensis que ataca más a ovinos y caprinos, la Brucella suis a porcinos o suinos, la Brucella neotomae a ratas, la Brucella ovis a ovinos y la Brucella canis a perros. Los perros. O sea que esta Brucella melitensis es la que el hombre puede también, porque muchas veces a través de de la leche y sus derivados crudos, ¿me entienden? Sí, Hay gente que tienen que tomar leche de cabra porque tienen problemas con la leche de vaca o otro tipo de leche. Y dicen que la leche de cabra es muy completa y es muy cara. ¿Me entiende? Creo que sale como 18, 20 mil guaraníes el litro. ¿Mm? Entonces, en casos especiales que son intolerantes a leche vacuna, se les recomienda. Por eso que hay que tener mucho cuidado con estos derivados de la leche de las cabras también. La leche, el queso, etcétera. La Brucella melitense. ¿Me entienden? ¿Sí? sí, doctora. Bueno. En los casos clínicos, en el humano, la brucelosis adquiere por contacto directo en animales enfermos, en la carne, en las vísceras, o indirecto a través del por consumo de leche y derivados en estado crudo. La brucelosis humana presenta una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda tiene un periodo de incubación de unos pocos días a varios meses, con un promedio de 3 meses, acompañado de asteína, escalofríos, anorexia, dolores musculares, cefalalgias, dorsolumbalgias y en algunos casos esplenomegalia. Pueden producirse complicaciones tardías, tales como infecciones óseas y articulaciones, generalmente en la columna vertebral. También trastornos neuropsiquiátricos, endocarditis y lesiones viscerales diversas. En la fase crónica, su límite de separación con la fase aguda es muy poco notorio, no tiene tanta diferencia, pero se caracteriza por dejar de ser bacteriemia, por tener febrículas esporádicas, decaimiento general, procesos articulares de columna vertebral y notorio adelgazamiento. En el tratamiento, los antibióticos de mayor uso son las tetraciclinas, cloranfenicol, streptomicina, rifampicina, trimetoprima, aminoglucósidos, doxicilina y ampicilina. El tratamiento actual de elección en el adulto suele ser la doxiciclina y rifampicina oral. Con las tetraciclinas, como las tetraciclinas son tóxicas para el feto y niños menores de 8 años, se debe usar el tratamiento trimetoprim sulfametoxazol. Y el tratamiento de la brucelosis debe durar como mínimo 6 semanas. En los métodos diagnósticos tenemos el hemocultivo, que es muy útil en la fase aguda. Debe ser controlado por un periodo de 30 a 45 días. Puede realizarse en el medio difásico. Y la reacción de aglutinación de Utleson se utiliza como método diagnóstico indirecto de la brucelosis. Y en el modo de transmisión, ya había mencionado que la brucelosis
Es una zoonosis que afecta al ganado como vacunos, ovinos, caprinos y porcinos, así también a animales salvajes. Y el humano se contagia con el manejo directo de los animales enfermos, atendiendo el parto de las hembras, fraccionando carne, consumiendo leche y derivados de la leche sin pasteurizar ni ebullición. No existe contagio interhumano, o sea, no existe contagio humano a humano. Y las medidas preventivas, tenemos el control y el diagnóstico de la brucelosis en el ganado destinado al consumo de carne, así como también el ganado lechero. Control del personal que trabaja en los mataderos, tambos, carnicerías, frigoríficos. Control de la leche y sus derivados como los quesos, manteca, yogur, cremas, etc. Y la vacuna que contiene las bacterias vivas atenuadas del el abortus y De militensis. la Brucella abortus y Brucella melitensis, ¿ve? Entonces, cuando se abrevia Brucella, en vez de escribir todo, ¿verdad? Se Sí, pone Brucella abortus, Brucella melitensis. ¿Está bien? sí. O sea, dio resultados positivos para la prevención de la brucelosis en el ganado, pero no deben usarse en humanos porque tienen tendencia a producir la brucelosis. Y sí. Y ahora voy a pasar al género Bordetella, ¿ya? Que son bacterias gram negativas no fermentadoras, estrictos parásitos del aparato circulatorio, no se encuentran en el medio ambiente. Son bacilos pequeños de 0,5 a 1 micra de largo por 0,2 a 0,3 micra de diámetro. Algunas especies son móviles y poseen cápsulas poco evidentes. Son microorganismos aerobios estrictos. No producen H2S, idol ni acetilmetilcarbonol. Un ratito de interrumpir. Acá se ve esta parte clara. Dice, se ven no perceptibles, son las cápsulas, ¿verdad? Poseen cápsulas poco evidentes. Hay que tener aguzado el ojo, ¿ves? Acá, este por ejemplo, ahí se ve bien, este también. Sus cápsulas. La cápsula es la que protege, o sea, se ve más grande la bacteria que la cápsula, ¿verdad? Por eso que no se ve tan claro. Pero acá se ve bien, mira, en este y este, su cápsula, ¿ok? ¿Está bien? Sí, doctora. Está bien. Bueno, Las Bordetella tienen antígeno somático O, lipopolisacárido termoestable y el antígeno superficial K termolable, mediante el cual se produce la aglutinación de los sueros específicos. En sus métodos de cultivo, ya como ya mencionamos, son aerobios estrictos, no necesitan factores X ni B para su desarrollo, pero crecen mejor con ellos. Necesitan ácido nicótico y cisteína y metionina. Se usan como medio de aislamiento selectivos el borde Gengu, agar sangre, glicerol papa, el Rengal Lowy, que carbón con sangre humana y el medio sintético de Steiner Scholte modificado con cefalexina y ciclodextrina. o sea, se le pone antibiótico, ¿sí? Sí. Bueno, Características. ujú. Entonces, tenemos acá en el cuadro tenemos las características de las especies, el género, el crecimiento en agar peptona. Podemos ver que para el B pertussis sale negativo y para los B para pertussis y B bronchicéptica es positivo. Borde tela. Ujú. Este ya es borde tela, ¿sí? Sí. Y en nitrato anitrato, la B pertussis y la B para pertussis sale negativo y para la B bronchicéptica es positivo. Para el citrato, la B pertussis negativo, la B para pertussis positivo, tanto también como para la B bronchiséptica. Y en la producción de ureasa,
la B pertussis sale negativo, la B para pertussis positivo y la B bronquis séptica también positivo. En su clasificación ya estuvimos describiendo las tres especies, que son la Bordetella pertussis, el que es el agente más frecuente de la tos ferina, tos convulsa o coqueluche. La Bordetella parapertussis, que ocasiona casos benignos de tos ferina, y la Bordetella bronchiséptica, que es agente del moquillo y de la bronconeumonía de los perros y de algunos cuadros de neumonitis y bronquitis en el humano. Los factores de patogenicidad, el Bordetella pertussis son los que producen las siguientes sustancias. Las toxinas pertussis, que es una proteína de la envoltura del bacilo que posee el factor histamino sensibilizante. Hemaglutininas, que sirven para la adherencia de las bacterias a los cilios de las células epiteliales bronquiales. La adenilciclasa, que presenta dos complejos, uno intracelular termoestable y el otro extracitoplasmático, que es termolábil. Lipopolisacáridos, la pared celular que es similar a las endotoxinas de las enterobacteriáceas. Y la citotoxina traqueal es un fragmento monomérico del peptidoglucano de la pared bacteriana y que es liberado por la bacteria durante su reproducción, siendo capaz de dañar el epitelio respiratorio, tanto las células ciliadas como las no ciliadas. La pertactina es una proteína de la membrana externa que contribuye a la adherencia del microorganismo. La toxina dermonecrótica o termolábil, que se encuentra en todas las especies del género Bordetella en forma de una proteína citoplasmática precursora. En los cuadros clínicos, la Bordetella pertussis es el agente principal de la tos convulsa humana, aunque cuadros similares más benignos han sido imputados a las especies Bordetella parapertussis y Bordetella bronchiséptica. Su periodo de incubación de la tos convulsa de 7 a 14 días. Y la enfermedad se manifiesta con periodo catarral, síntomas de rinorrea, estornudo, tos, conjuntivitis, fiebre. La tos se hace más frecuente cuando avanza la enfermedad. Habitualmente, vómitos, sobre todo en lactantes, presenta infecciones pulmonares graves, otitis, hemorragias, convulsiones, hernias, prolapso rectal y enfisema mediastinal. Y la enfermedad puede complicarse en una segunda fase, comprometiendo ya el sistema nervioso central, produciendo anoxia respiratoria y provocando infecciones graves respiratorias. Y los métodos diagnósticos son por los medios de cultivo ya citados anteriormente, también tipificando los microorganismos por sus propiedades bioquímicas, metabólicas y antigénicas, y se puede utilizar la IFD, que es la inmunofluorescencia directa, para identificar los bacilos obtenidos en los cultivos. En los tratamientos, tenemos la eritromicina, que es el fármaco de elección en el tratamiento de la tos convulsa. Otras drogas utilizadas son también la ampicilina, cloranfenicol, tetraciclinas y aminoglucósidos. Y el modo de transmisión es el contagio de la coqueluche, es intrahumano, a través de pequeñas gotitas eliminadas durante la tos por los enfermos y aspiradas por la vía rinofaringea y respiratoria. Las medidas preventivas son la inmunización con vacuna a base de bacterias muertas absorbidas con sales de aluminio. Ya terminamos nuestra exposición. Había unos cuantos más, pero para no ser tan largo nuestra exposición, hicimos 6. Es decir, parece correcto. Y decime, y los casos clínicos ahora, los casos clínicos. Sí, ese tengo. Tienen, ¿verdad? Sí. Sí, ahora te presento. Para, esto es la base. Y entonces para poder interpretar lo que se dijo, entonces se usa los casos clínicos. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, está muy bien las cosas.
Se llega a ver. Sí se ve, se Bueno, ve. Vamos a leer un poco qué pasó acá. no, se presentó el caso de un varón de 64 años, exfumador, con criterio clínico de bronquitis crónica con oxígeno domiciliario de hace más de 10 años y SAHS en el tratamiento con CPAP nocturno. Ingresó en 1990 por neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, secundaria a cuadro de cuasi ahogamiento en el agua de mar. Durante el seguimiento persistía una condensación triangular en el L2 contact y Tomografía axial computarizada, ¿eh? eh, TAC, tomografía axial computarizada. Esto, TAC. ¿Sí? Está y bien. sí, sí, está ahí. Y fibrobroncoscopia no diagnosticada. Se realizó la punción torácica guiada por el TAC con citología negativa para malignidad y estudio microbiológico negativo. Presentó varios ingresos en los últimos años por realización de la POC. Se solicitó nueva TAC torácica en 2004 por condensación de L2. Te interrumpí una cosa. ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, muchas veces uno cree que tiene otro problema y a lo mejor si la persona fue fumadora, qué sé yo, hace ya el problema crónico para el pulmón y entonces tiene problema para respirar y todas esas historias. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a agrandar un poquito más, porque me dio, bueno, fuerza la vida. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, Te perdiste, espera. no, Acá está, en el POC. pensé que me equivoqué de... Bueno, acá en el POC te quedaste. Demasiado chica tu letra, entonces se confunde todo, ¿verdad? Voy a Bueno, leer, ese es demasiado bueno, largo, doctora, voy a leer otro. ¿por Muy, qué? muy largo ese ahí, tampoco no... Estaba No, leyendo no, también no vas a poder sacar una conclusión de ese. ¿Eh? no se Va- va a poder, o sea que es ¿Y, muy largo y muy confuso va a ser. Entonces va a ser uno, voy a hacer nomás uno más y, cortito y y más... y qué tenía este al final como complicación, aparte de ser EPOC y todas esas cosas? Interesante, ¿verdad? ¿Qué tenía? Y a la conclusión que sacaron, que era su problema respiratorio. Eso fue lo que queremos saber muchas veces, ¿verdad? Neumonía, porque cuál era este, tenía una patología de base, pero después se complicó, ¿verdad, el señor? Bueno, muy es- bien. se complicó el señor y al final, o sea que siguió teniendo todos los problemas respiratorios. Y que se eh, aisló al final, eso de microorganismo que le hacía el problema. sí, No se y aisló nada. sí se aisló todo Eh, el microorganismo, todo, y al final le dio Pero como ¿cuál era el microorganismo? ¿Quién era el responsable ahí? el De responsable la era la Bordetella Hinsi. Bordetella quinsey. Sí, es una especie aislada en ave de corral con enfermedad respiratoria. Y no tenía por VIH el señor. Parece que tenía VIH también, ¿verdad? Acá, espera, vos, quietito. VIH por ahí apareció, ¿verdad? El papel etiológico de la quinsey. Después cuestionaron el paciente ya. Después tenía Klebsiella oxitoca, se cultivó en paralelo la muestra respiratoria. Subí un poco más, no puedo leer acá porque tengo una cosa que me obstruye el paso. Después, ¿qué le encontraron? En el esputo, un periodo de años junto Streptococcus aureus. ¿Y después qué pasó? Y después dice, se le hizo un lavado broncoalveolar de un paciente afectado por virus de inmunodeficiencia.
O sea que tenía un montón de cosas acá este señor, ¿verdad? Sí, Tenía VIH, tenía una patología de base, ¿verdad? Tenía su nocardia, asteroide, es otra bacteria que complica también la cuestión, que ella estaba presente en el pulmón. Es interesante este caso. Todo el señor muy complicado era ¿eh? sí, muy complicado, ya estaba con muchas ya enfermedades de base y más la bacteria le complicó mucho más. No, no, la bacteria solo su inmunodeficiencia adquirida también, falta de, ¿cómo que se llama? Su inmunidad muy baja, ¿eh? Y aparte esta nocardia es una bacteria que pues es gran positivo, es claro, pero también es ácido alcohol resistente. Muchas veces se puede confundir con una tuberculosis, pero al hacer esto y observar el microscopio, se ve en forma arborescente. ¿Se entiende? Existía clínica de infección respiratoria, al igual que nuestro caso. Bueno, el papel etiológico, entonces seguí nomás. ¿Después qué pasó? Em, no, sí, la seguía en EPOC. Pues se solicitó el ataque torácica 2004 por organización de L2, siendo diagnosticado de posible secuestro pulmonar intralobular izquierdo. Y el paciente rechazó realizar nuevos estudios. En 2009 ingresó por neumonía presentando en el TAC torácica una nueva formación compleja de unos 6 a 7 centímetros en situación medial del lóbulo izquierdo y nutrida de un volumen venoso de vaso originado en la aorta torácica inferior y con drenaje a venas pulmonares, correspondiendo a un SP intralobular con probable sobreinfección. En situación simétrica contralateral, existía otro vaso anómalo con origen también en la aorta correspondiente en otro SP intralobular en dicha región derecha. Entonces aquí ya estaba ya a punto ya de... Se le hizo un montón de estudios a este señor, ¿eh? Sí, Bueno, ¿y después qué pasó? Era un paciente inmunodeprimido, lo de entrada, ¿verdad? Porque tenía VIH y era un fumador crónico, ¿verdad? EPOC. Entonces sí. todo el problema se centró en los pulmones. Bueno, y después, ¿qué dice? Infección respiratoria por bordetela. Ese fue el punto que a ellos les llamó la atención, pero aparte eso se encontró con una caja de Pandora y una llena de cosas tenía. Se encontró un montón de cosas. HIV, tenía, ¿cómo que se llama? Se le encontró algunos estáfilos que se sacó también de ahí. Se hizo lavado alveolar y ahí se detectó, ¿verdad? También se hizo el test y se hizo la coloración de Sil-Nielsen pensando que podría ser una tuberculosis, pero resultó ser una nocardia asteroide, que es también ácido alcohol resistente, ¿verdad? Y después, ¿qué más encontraron? Encontraron más cosas. Algo por ejemplo, puede ser cuestionado en la paciente, ya que en paralelo, Klebsiella ossitoca. O Bueno, sea que después ya se le hizo después, ¿qué conclusión sacamos de esto, joven? el lavado broncoalveolar de un paciente afectado por virus de inmunización adquirida. Y en este caso existía clínica de infección respiratoria, al igual que en otros casos, ¿verdad? Ahí Y lo el que en papel, nuestro caso central fue la bordetela INSI, ¿verdad? Que sí, también aislaron, que le culparon a eso, pero se complicó todo, señor, ¿verdad? ¿Sí? sí, se va a complicar todo. Se complicó todo. Bueno, está bien entonces.
Después, ahí Y termina, ¿o cómo es la cosa? ¿Sigue más o sí, ya? Después, ¿qué y, conclusión? En la conclusión del trabajo, ¿qué dice? eh, acá dice que al igual que en algunas publicaciones anteriores, en el paciente no se había expuesto a ninguna posición aviar, ¿verdad? Y lo que sugiere que el organismo se obtuvo de otra fuente no identificada. Ah, La Brucella insi es habitualmente resistente o intermedia a ampicilina, cefuroxina, cetriaxona, cetoxima y otras drogas. Y se hizo la identificación molecular mediante MALDI-TOF-MS y la secuenciación de C16S. Como se realizó en este caso, se dio el diagnóstico microbiológico completo. Y nos dice qué pasó con nuestro paciente. si murió, qué verdad. No, no, no dice si se murió o si siguió. Me dice que quiere pasar a otra bacteria. Tengo tres. Y bueno, ponemos o busca otro. Si tiene que serlo para cada caso, ¿verdad? Ay, qué lindo Sí. está. Este, Esta es una epilotia aguda mortal por el Haemophilus influenzae, que una niña polaca de 4 años, previamente sana, con fiebre y síntomas catarrales de 24 horas de evolución. Los padres la encuentran inmóvil y cianótica tras oírla respirar dificultosamente mientras dormía. Ingresa en el hospital en parada cardiorrespiratoria con hipotensión, palidez y pupilas midriáticas y reactivas. Y la niña fallece a las 24 horas. En el hemocultivo se aisló el Haemophilus influenzae tipo B, que había mencionado que era el más importante entre los hemófilos. La autopsia reveló una obstrucción de la vía aérea proximal por edema laringio supralótico y una epiglotis de color rojo cereza. Histológicamente se observó una epiglotis aguda complicada con una sepsis. Y la epiglotis aguda por eh, HIP, que es el Haemophilus influenzae B, es una infección aguda grave que obstruye la vía aérea por inflamación supralótica. Clínicamente cursa con fiebre, disfagia, estridor, disnea, cianosis y babeo. El diagnóstico se realiza mediante la visualización directa de una epiglotis edematosa de color rojo cereza y el aislamiento del germen en cultivos. El diagnóstico diferencial incluye absceso retrofaringio o periamidalino, celulitis faringea, laringitis viral, laringotraqueitis bacteriana, difteria, cuerpo extraño, traumatismo, cáncer, angioedema, malformación congénita. es Des- posible. De Después, qué artículo sacaron este? Qué interesante. ¿Cuál es la esa, revista científica? A ver. Anales de pediatría. Mm, ¿De dónde es este anales de pediatría? sí, yo saqué de De PubMed. España. España, ¿verdad? Sí, de España, sí, de España. Ah, Sí, bueno, Madrid, de España. claro, está bien. Es posible, tenía una lleno de cosas, no pobrecito. Mm. Bueno, ¿y después qué pasó? Y bueno, ahora está describiendo de verdad la enfermedad, el tratamiento de esas cosas, pero la niña falleció a las 24 horas de llevar al... Diagnóstico? A ver un poco, dice el diagnóstico. Espera que deja quieto. Se realiza mediante
La dirección de la epiglotis edematosa de color rojo cereza, ahí es lo que se ve, ¿verdad? Y aislamiento del germen de cultivo. El diagnóstico diferencial incluye acceso radiográfico faríngeo, células, laringitis viral, laringotraqueitis bacteriana, difteria, cuerpo extraño, cáncer, Dios mío. Y tenía luego una malformación. ¿Y después qué más? A ver, ¿qué dice? Masa extrínseca Ajá, y croup Krups. espasmódico recurrente. Bueno, intubación, dice que el tratamiento pues se le intubó porque era un desastre su garganta, ¿verdad? Sí. Y después, ¿cuál era el principal agente causal que nosotros consideramos ahí para poder leer esta revista, este caso? El, ¿Qué era el título de tu presentación ahí? epilepsia aguda mortal por Ah, hemófilo influencer. Pero ahí le encontraron un montón de cosas, está todo complicado, ¿verdad? Tenía un cáncer de garganta, malformación, encontraron difteria, hemófilos, todo un tema, ¿verdad? Lo que menciona ahí, ¿verdad? Bueno, sí. y después, ¿qué pasó? ¿Después falleció o no falleció? ¿Qué pasó con la chica? Y acá dice que al ingresar en el hospital, en la parada cardiorrespiratoria, con hipotensión, palidez y pupilas midriáticas y reactivas, fallece la niña a las 24 horas. ¿Y qué se encontró en el hemocultivo? Se encontró el Haemophilus influenzae, el tipo B. Sí. Ah, ah. El tipo B, que es Y, el en la, tipo B el más virulento y patógeno de los y después hemófilos. se habrá hecho del material que se extrajo, se hizo una autopsia. ¿Y qué pasó? ¿Qué reveló esa autopsia? Y esa Ahí está. autopsia reveló el diagnóstico diferencial, que es el absceso. No, pero ahí está la flecha. Que lee un poco qué dice ahí. La autopsia, no puedo hablar mucho porque me molesta Ah, la garganta. la autopsia reveló una obstrucción de la vía aérea proximal por edema laringio supralótico y una epiglotis de color rojo cereza. ¿Qué es lo que se ve ahí? Había edema y bueno, histológicamente, ¿qué se observó ahí? Una epiglotis aguda complicada con una sepsis. Ah, una infección generalizada luego. Y después acá, ahí donde dice la epiglotis, La epiglotis aguda por HIV, que es la hemófilo influenza de tipo B, eh, es una infección aguda grave que obstruye la vía aérea por inflamación supralótica. Clínicamente sí. cursa con fiebre, disfagia, estridor, disnea, cianosis y babeo. Y el diagnóstico se realiza mediante la visualización directa de la epiglotis edematosa de color rojo cereza y el aislamiento del germen en cultivos. Y El después ya sí, diagnóstico diferencial, dice. sí, incluye el absceso retrofaringio o periamigdalino, celulitis faríngea, laringitis viral, laringotraqueitis bacteriana, difteria, cuerpo extraño, traumatismo, cáncer, angioedema, malformación congénita, masa extrínseca y club espasmódico recurrente. Y el O sea que esta tratamiento, ya no podía respirar porque muchas veces se enmascara, vio que tenían como una falsa membrana también, un cruz ahí, tenía todo edematoso, rojo, que muchas veces uno puede confundir también en caso de la difteria, pues se acuerdan que la difteria forma una pseudomembrana y esa pseudomembrana se va inflamando todo lo que está debajo, ¿verdad? Porque ahí está agrupada un montón de bacterias, hay leucocitos, hay fibrina, células epiteliales grandes y puede ir obstruyendo también. Es muy parecido, ¿verdad? Por eso lo que
se vio todo este complicado. Aparte, eso que ella tenía una malformación de la parte de la garganta y tenía un cáncer ahí. O sea, estaba todo complicado. Bueno, ¿está bien? Se Sí, dan doctora. cuenta todo lo que con qué se pueden encontrar, por eso que es importante tratar de orientar qué es lo que se quiere pedir, si se pide un cultivo, identificación y eso ayuda para que se pueda sacar un diagnóstico y hacer los estudios básicos también de la parte bioquímica, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, doctora. Y el otro caso tenés, Sí, tengo el de brucelosis. es interesante, es brucelosis, por favor. La brucelosis dice el caso clínico, un varón de 11 años de edad, portador de una epilepsia rolándica, en tratamiento con ácido valproico, sin antecedentes de ruralidad ni contacto con animales. Presentaba al momento de su ingreso un cuadro de 2 meses y medio de evolución caracterizado por fiebre hasta 40 grados, artralgias de ambas rodillas y hombros, cefalea holocraneana y compromiso del estado general. El examen físico destacaba la presencia de hígado palpable de 5 centímetros bajo el reborde costal, sudoración, adenopatías en las cadenas cervicales laterales y soplo sistólico de 2 a 3 V6 en el foco aórtico. De los exámenes realizados en forma ambulatoria, cabe mencionar 6 hemocultivos. PCR de 83 miligramos por litro, serología para virus de Epstein-Barr, Este, dudosamente positiva, ecografía y TAC del abdomen con adenopatías retroperitoneales y hepatoesplenomegalia. Continúa acá. Se hospitalizó en la unidad de infecciosos con los diagnósticos de síndrome febril de evolución prolongada. La pregunta de endocarditis infecciosa, mesenquimatopatía, artritis reumatoide juvenil o mononucleosis infecciosa. Exactamente los posibles diagnósticos. Evolucionó la fiebre con episodios de alzas térmicas acompañadas de mialgias, cianosis distal y sudoración profusa. Posteriormente se agregaron artralgia de la cadera derecha y lesiones maculopapulares en el tronco y las extremidades inferiores, de las cuales la biopsia demostró una dermatitis intersticial y perivascular eosinofílica. La hepatomegalia se redujo a 3 centímetros, sumándose una esplenomegalia de 1 a 2 centímetros bajo el borde costal. Al mes de hospitalización se presentó una gingivoestomatitis extensa que le dificultaba la alimentación y una lesión eczematosa de 4 por 4 centímetros en el brazo izquierdo que se dio espontáneamente al cabo de 10 días. El hemograma de ingreso mostró un recuento normal de leucocitos con una discreta desviación a izquierda, leve anemia normocítica, neumocrómica y recuento plaquetario en valores normales, coincidiendo con el cuadro de gingivoestomatitis. Evolucionó con neutropenia, llegando a tener un recuento absoluto de neutrófilos de 357 células por milímetros cúbicos, manteniéndose con RAN menor de 1000 células por milímetros cúbicos durante todo el periodo de hospitalización. La VHS y la PCR se encontraron ¿Sabes de qué quiere decir VHS? VHS, no,
Velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos hemáticos, ¿verdad? O sea que se le llama, ¿cómo que llama? Eritrosedimentación, volumen de Ya. sedimentación globular, glóbulos rojos, hematíes. Y la PCR son iguales, ¿verdad? Están dentro de los rangos normales. Vos pones en una, la sangre anticoagulada se recoge, se saca con anticoagulante y se carga en una pipeta Pires y se pone en un soporte y esa pipeta está todo graduada. Y en una hora tenés que leer, por ejemplo, lees, bajó a 50 por milímetro. Ya. Entonces está acelerado porque normalmente entre 1 y 3, ¿verdad? Y entonces eso mismo como lleva leer a una hora, a las 2 horas, te hace más rápido hacer una PCR porque hoy en día se tiene esto, ¿verdad? La proteína C reactiva, que sería, ¿verdad? Sí, ¿Ok? entiendo. ¿Verdad? Bueno, Entonces, se le realizaron 2 ecocardiografías de Doppler convencionales y una transesofágica, siendo descartado el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Fue evaluado por reumatología planteándose el diagnóstico por una probable panarteritis nodosa. El estudio inmunológico no arrojó alteraciones significativas e incluyó inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, IgE y la subclase de inmunoglobulina G. El natural killer, un pequeño porcentaje, fagocitosis, actividad hemolítica, subpoblaciones linfocitarias, CH50, C3, C4, CD4 y CD8. estos C3, C4 son complementos. Son proteínas que están dispersas en el torrente sanguíneo y se representan por la letra C. C1 al 11, ahí entonces estos son los más importantes, que pueden estar bajo o alto. Complemento 3, pues estos suelen actuar en forma de cascada o cosas cuando se presentan, ¿me entiendes? Bueno, después Los anticuerpos antinucleares y células de lupus fueron negativos. el cuerpo antinuclear se representa por la letra ANA, ¿me entiendes? Anticuerpo antinuclear se usa para buscar cuando hay lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Bueno, después El estudio serológico del IgM para citomegalovirus, el IgG para este, Bartonella ¿sí? ensale, el IgM para virus de Epstein-Barr, el IgM Mm. para parvovirus B19, el IgM para Mycoplasma pneumoniae, así que se pronuncia Sí, eso, neumonía, sí. neumonía, IgM para virus, ¿qué dice? Hepatitis y A, todos esos fueron negativos. qué suerte. Al igual, Inmunofluorescencia, sí, al ¿qué se igual que hizo? la serología inmunofluorescencia para Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parásito, que después vamos a ver en parasitología. Y el análisis de líquido cefalorraquídeo, el antígeno de superficie para hepatitis B, el LISA para virus de la inmunodeficiencia, VDRL. ¿Ustedes saben qué es la VDRL? Es una técnica de aglutinación rápida que se hace para sífilis. No treponémica es la reacción, porque hay otra que es treponémica y que se hace con FTA-ABS, que es inmunofluorescencia. Bueno, después ¿qué pasó? Fondo de ojo, tomografía, todos normales, por suerte. ¿Y después qué pasó con tu paciente? Ya quiero saber demasiado. ¿Eh? Coincidiendo con, o sea, seguía diciendo, ¿verdad? Que podía ser la gingiovastomatitis, neutropenia y antiestreptolicina, el ASO de 400 ml, se aisló en 3 homocultivos, un Streptococcus alfa hemolítico. O sea que
el asto o aslo se hace para la fiebre reumática y está causado por una variedad de estafilococos, ¿ok? ¿Sí? Sí, doctor. Como secuela ya queda eso. ¿Y eso está alto su título? ¿O qué pasó? Y la cepa fue enviada para el estudio al ISP, identificándose posteriormente como Streptococcus mitis, que se suspendió el ácido valproico iniciándose tratamiento con penicilina G y luego vancomicina por persistencia de hemocultivos a esta misma bacteria, lo cual se asoció una mala evolución clínica. Pulso febril con compromiso del estado general y se agregó dolor en la pierna derecha sin signo inflamatorio ni impotencia funcional. Y, Está bueno, bien. ¿y después qué pasó más? Conclusión, ¿qué pasó? Ah, ahí está, Ulleson. Acá, este es importante, porque lo que quería era, tu problema era, este es el caso de una, ¿cuál es tu Brusel, brucelosis, ¿verdad? brucelosis. Sí. Bueno, entonces se hace todo porque hacía fiebre, se le tiene que hacer un estudio de antígenos febriles, entonces eh, se le hizo de todo, mielograma, todos los chiches juntos. Y el antígeno febril, la reacción de Ulleson, mostró un Sí. título No alto. solamente el título, solamente brucelosis en un escolar no me dice, pero Bueno, pero no, pues acá tu Ulleson es lo que me interesa. acá, Fue bueno, negativo, dice. ¿Qué dice? El Ulleson fue negativo. fue negativo. La La reacción reacción de Wilson del grupo familiar fue negativa. del grupo familiar, no de él. Este se Sí, le hizo a la familia para ver si no estaban contaminadas. Él era el problema, ¿verdad? Y la sí. investigación epidemiológica, departamento del, qué sé yo, metropolitano, concluyó que la gran, ¿qué dice? Que Granja la, educativa donde el paciente había tomado leche, ahí está el problema. Después de haber hecho todo el vagón de estudios. Tomó leche. ¿Qué tipo de leche tomó? no pasteurizado. Mm. Entonces, Mm, Entonces, una visita inspectiva actuada por el Servicio del Ambiente verificó que en este recinto no contaba con la certificación que lo acreditara libre de brucelosis. mm, entonces quiere decir que hay que tener cuidado cuando uno se va por ahí y toma, la gente dice, hay que tomar leche cruda, caliente, porque es más saludable. Eso era antes de estos cuentos, ¿verdad? Pero ahora estamos en otra época, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que cuando se habló de esto, se decía lo que aquella gente que manipulan carnes de animales, todo a través de eso podemos, o derivados cárnicos que podíamos contagiarnos, aparte de la leche y sus derivados indirectamente, ¿verdad? Consumir leche sin pasteurizar, leche sin cocinar, ¿cómo se dice? ¿Se entiende? Entonces, Tengo- este señor tomó leche. Y de ahí Sí. tuvieron suerte que su entorno no se contagió, ¿verdad? Aquí dice que la fuente más probable de contagio ya ha sido la ingestión de queso proveniente de una zona rural Y sí, afectada por brucelosis bovina, y bueno, comprado por la familia en doble comerciante. cosa, entonces, doble cosa, el queso que comió y la leche que tomó en una visita. Así es Sí, que doble historia. Y bueno, ¿se entiende? Esto es lo que en la parte práctica lo que ustedes van a manejar cuando se te presenta un paciente. Le pidieron una chorrera de análisis, le habrán enchufado un montón de remedios y al final. Nosotros sí tuvimos un caso en el hospital, era el señor que hacía mantenimiento de los equipos de laboratorio. Y él viajaba mucho por el Chaco y viajaba
también hacia Ciudad del Este, la estancia y eso. Después vino un tiempo, se enfermó, flaco, tenía fiebre, le dolía el estómago, aparentaba, estaba amarillo, parecía que tenía como una hepatitis, qué sé yo, mira, se hizo verde aquí que no toleraba esto, hepatosplenomegalia. Bueno, allá después vino apareciendo ahí en el hospital y qué es lo que le pasó, no venía más, le llamamos, le dijo el profe, y sabe que estuve enfermo y ando hasta ahora desganado, con fiebre, y te hicieron unos estudios tal, sí, me hicieron, pues no encuentran nada, no tengo hepatitis, no, es del tipo viral, la. Entonces el profesor le pidió antígenos febriles y ahí le encontraron un título alto para brucelosis. Y pues investigando y me decía, sí, yo por ahí por donde andaba tomaba leche caliente todos los días, leche cruda le bajaba al tipo y se ligó una feroz brucelosis. Y después se le hizo la medicación y ahí repuntó otra vez. ¿Se dan cuenta? Siempre tienen que preguntar por dónde anduvo y qué comió, ¿verdad? Para poder sacar también una ayuda, ¿verdad? ¿No les parece? Eso es lo primero que hay que preguntar, creo. ¿Qué Sí. comió? ¿De dónde? Y eso es lo que le tenía que preguntar, pues, ¿viajaste? Lo primero que te hacen los médicos muchas veces, ¿viajaste? ¿No viajaste? ¿Qué comiste en estos últimos días? ¿Por dónde anduviste? ¿Consumiste esto? ¿Qué tipo de agua? Y muchas veces la gente se enoja porque se le hace varias preguntas. Y es para orientar eso, ¿me entienden? Es muy importante. Y de acuerdo a eso, vos más o menos pensás y pedís los estudios que se necesitan, pero no todo el vagón de estudio que se le hace, ¿verdad? Y vas descartando las bases y después pedís los especiales. Si tenía hepatosplenomegalia y estaba amarillo, podés pedir este perfil hepático con su antígeno de superficie para ver si se trata de una hepatitis B, antígeno para hepatitis A, qué sé yo, porque hepatitis A vos te podés contagiar por comer cosas vía oral y hepatitis B es por vía cutánea, sanguínea, ¿verdad? Por las agujas y también infección de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Sí, profe. Bueno, se tiene que tomar la lista. Ahora tengo que avisarle a la doctora. ¿Estará por ahí la doctora Ana? Hola, Voy profe, a- buen día. Hola, Buen día, doctora. Buen día. ¿Qué tal amaneciste, doctora? ¿Cómo estás? ¿Mejor? un poco mejor ya, un poquitito, sí. Cuidado que en tu garganta. Sí, No hables estoy tanto. acá. Sí. Ay, bueno, voy a llamar la Bueno, lista un estuvo ratito. muy bien la exposición, así es que fue fructífero, ¿ok? Bueno, en esta presentación de casos clínicos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a tomar la lista con la doctora. La doctora es la que me va a ayudar. Bueno, Sí, profe. Ahí. Azucarro, Presente, profe. Añasco, Presente, profe. Antunes, Presente, doctora. Arias, Presente, doctora. Arrúa, Presente, doctora. Báez Carlos, Presente, profe. Báez Mercedes, Presente. Vareiro, Presente. Benítez Melgarejo, Benítez Román, Presente. Cardoso Vera, Presente. Chamorro,